días, buenas tardes, buenas noches, según donde nos escuches y a la hora que te conectes en esta nueva emisión del grupo de Voces de Mapas. La intención de Voces de Mapas es hacer cadenas de personas interesadas en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la migración y la paz. Y para ello, hoy tenemos una invitada de lujo que presentará Adela para hablarnos un tema muy interesante que tiene que ver con ese cuidado del medio ambiente. Adelante. Pues muchas gracias, Tania, por acompañarnos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos acompañan este día. Bueno, pues ahora tenemos como dice Gerardo, una invitada de lujo, porque resulta que ella es directora de Relaciones Institucionales en Bustamante Mas Freire, que es un despacho de servicios ambientales integrales, donde la creación de valor ambiental, económico y social es el objetivo principal, ¿no? Bueno, Tania ha sido panelista en varios programas como Celsius Talks y ha sido panelista del programa 1.5 grados para salvar el planeta en Televisa, ¿no? En un programa de Televisa. Tiene una experiencia de más de 20 años en relaciones institucionales, en derecho ambiental, energético y en derechos humanos. Tiene una enorme capacidad de cabildeo estratégico, ¿no? En política pública, creación de capacidades y campañas en medios en donde se ha permitido construir puentes en sectores estratégicos, ¿no? Ha trabajado en organizaciones no gubernamentales, en asociaciones empresariales, en proyectos nacionales e internacionales donde la sustentabilidad es el eje rector, ¿no? Ella es abogada con especialidad en Derecho Internacional, tiene una maestría en política energética, en fin, o sea, es que, Tania, si me pongo a leer todo tu currículum, no termino, Sí, no, qué ¿no? bueno, ya, por favor, para, que O no sea, es es como así súper como, a raro, ver, ¿no? Así, ¿no? es muy raro, así como, ay, sí, ok, No, hola, no, sí, se nos va toda la hora, la no, verdad, no, ¿no? Pero, y oye, no pues es bienvenida, necesario. muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues justamente este programa nos trae, Tania, un tema muy interesante que es el cumplimiento ambiental integrado y también la relación de este cumplimiento ambiental integrado con las personas en vulnerabilidad y con temas de sustentabilidad. Entonces, bueno, para empezar las preguntas, digamos, pues, ¿a qué le llamas tú? ¿Qué es el cumplimiento ambiental integrado? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Cómo surge? ¿Y tú qué rol juegas en todo este asunto? Claro, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estar, por haberme invitado. La verdad, yo soy fan absoluta de Adela, entonces si ella me dice, ¿quieres ir? Yo voy, ¿no? Entonces, primero, muchas gracias, gracias Gerardo. Y mira, el cumplimiento ambiental integrado suena algo así como muy rebuscado. A mí me gusta decirle así como que es CAI, ¿no? O sea, el cumplimiento ambiental integrado no es otra cosa que en observar y aplicar de manera coordinada todas las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que buscan proteger el medio ambiente en nuestro país, ¿no? Tienen como un eje, digo, además de la constitución política, ¿no? Que de ahí emanan muchísimas de nuestras leyes, es la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la famosa Ley GEPA, y la Ley General de Cambio Climático, porque obviamente al ser el cambio climático uno de los principales problemas y sobre todo como riesgos a los que nos enfrentamos como humanidad en este momento, bueno, pues es importantísimo tenerlo muy claro, ¿no? Ese cumplimiento es crucial, ¿por qué? Porque México, además de ser un país megadiverso, esto quiere decir que somos el quinto país con más especies en el mundo, ¿no? Y somos, si no me equivoco, el primero en cactáceas y el tercero en serpientes, etcétera. También somos un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de océanos, ¿no? Eso es muy fácil. Y en cuestiones de política, bueno, pues somos vulnerables porque tenemos un gran número de personas debajo de la línea de pobreza. Algunas, o sea, están arriba de la línea de pobreza, pero siguen siendo pobres. Hay muchas zonas de nuestro país que están altamente contaminadas. Tenemos este problema de, pues aunque llueve mucho y las personas no me dejarán mentir, que a veces tenemos unas lluvias torrenciales donde todo se inunda, etcétera, no logramos llenar nuestros mantos, hacer la recarga de los mantos acuíferos. Esto
principalmente obedece a una falta de infraestructura. Entonces la gente de repente dice, ¿por qué es un país donde llueve tanto y hay sequía? Bueno, pues porque así son los movimientos y demás de la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que es importante del cumplimiento ambiental integral es entender que si nosotros damos un cabal seguimiento y si hacemos y cumplimos con lo que estamos obligados a cumplir, seguramente nuestra vida pues será mucho más amigable porque nuestros ecosistemas, nuestros recursos, el lugar donde vivimos pues será un lugar donde se pueda habitar, podamos alimentarnos, nuestros hijos o hijas, si los tenemos, o nuestros perrijos o lo que sea, puedan vivir sanamente. Y entonces esa es la importancia del cumplimiento ambiental integral, ¿no? Mm, ujú. Oye, ¿y cómo se vincula este cumplimiento ambiental integral a las poblaciones en vulnerabilidad? Mira, una de las cosas que me gusta y me gusta platicar contigo es que las personas vulnerables, cuando hablamos de vulnerabilidad, tenemos que entender que si bien se identifican a las personas de comunidades indígenas, a las personas que trabajan en el campo, las personas campesinas, las personas en situación de marginalidad, hay grupos vulnerables, inclusive, que pueden ser mujeres y niños en ciertos aspectos, personas de la tercera edad. Son las personas que están más expuestos al daño ambiental. Son las personas que más riesgo tienen. ¿Esto qué obedece? Puede ser a la situación geográfica en donde se encuentran, puede ser por la situación de seguridad pública en las que se encuentran, puede ser porque están en zonas donde no hay como mucho acceso a la tecnología, no hay mucho acceso a los servicios de salud, no hay acceso a los servicios, a la justicia inclusive, o sea, hay comunidades que a veces tienen que caminar más de 4 días para poder llegar al juzgado más cercano y uno puede decir, no, ¿qué es esto, no? Pero si cuando piensas que caminan 4 días para llegar al juzgado más cercano y las mujeres tienen que caminar a veces 12 horas para poder acarrear agua, pues entiendes de qué estamos hablando. Entonces, esas personas que no tienen como mucho voz, muchos y muchas no hablan español, ¿no? Entonces no es tan fácil tener este entendimiento de lo que está sucediendo. Y entonces eso te genera tener muchísima menos capacidad de defensa y capacitación, ¿no? Ujú. Entonces, eh, se hace como un círculo complicado porque muchas veces estas personas habitan en zonas donde hay muchos recursos naturales importantes o minerales, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay industrias que buscan como esos recursos o que quieren esos minerales, etcétera, y entonces se empieza ahí como una complicación interesante, donde si tú no haces que se cumpla la ley, donde la voz de estas comunidades se tiene que escuchar, donde se tiene que hacer unas consultas populares, donde tiene que haber una evaluación, no solamente de impacto ambiental, pero de impacto social. Entonces, si no se cumple con todo eso, estas comunidades se quedan en total indefensión, ¿no? Entonces, ahí es donde a mí me gusta como decir, bueno, sí es en parte de esta situación donde tienen tanta riqueza de recursos, de minerales, etcétera, y también, hablando del cambio climático, generalmente están en zonas de alta vulnerabilidad. Esto quiere decir que son zonas que van a sufrir o bien sequía o que pueden ser inundadas, ¿no? O sea, es una cosa o la otra. ¿Y de qué manera opera? Por ejemplo, cuando hay empresas que van a hacer algún proyecto de infraestructura en las comunidades, ¿de qué manera opera este cumplimiento ambiental integrado, tanto, digamos, como en términos de mediación entre las empresas, el gobierno, los grupos vulnerables, las comunidades, todo esto? ¿Cómo le hacen para poder hacer este Está cumplimiento vial? Pues mira, o sea, realmente podemos decir hoy en día que sin duda sí tenemos instituciones todavía robustas, Ujú, ¿no? En cuestión de medio ambiente. Es una de las materias más jóvenes, estamos ya jóvenes, pues, del 88 ya no es tan joven, pero bueno, o sea, versus el derecho civil o el derecho administrativo, pues es más joven, ¿no? ujú. Y lo que sucede es que tiene muy claro, o sea, hay reglas muy claras. O sea, si tú quieres
instalar un proyecto de energía eólica, por ejemplo, que son estos aerogeneradores para utilizar el viento para poder generar energía, o si tú quieres instalar una escuela o quieres instalar un hospital, un hotel, una industria, lo que sea, hay las reglas muy claras, ¿no? ¿Qué necesitas entregar? Pues necesitas entregar seguramente tu manifestación de impacto ambiental, donde le vas a decir a la autoridad, mira, yo voy a hacer esta obra en estas condiciones y mira, aquí te enseño que al hacerlo yo en este predio, en esta zona, el impacto ambiental va a ser el mínimo. Ah, pero resulta que en ese terreno existen algunas especies de arbustos, árboles, flores o lo que sea, tienes que hacer un estudio técnico justificativo donde le vas a decir a la autoridad, bueno, igual esta parte necesito cambiarle el uso de suelo y mi proyecto va a dar más beneficios, tanto ambientales como sociales y económicos, entonces por eso podemos cambiar el uso de suelo, ¿no? Ah, pero fíjate que encima hay unas comunidades muy cercanas que se pueden ver impactadas, entonces voy a hacer la consulta pública donde las comunidades van a poder ir. Y cuando me refiero a comunidades, no solamente comunidades indígenas, las comunidades en general, o sea, los vecinos de los proyectos pueden asistir y comentar si están a favor, en contra, qué se necesitaría hacer y demás. Y para proyectos muy específicos, más hacia el rubro energético o extractivo, hay las evaluaciones de impacto social, ¿no? Donde se tiene que realizar una evaluación de cómo impacta mi proyecto a esas comunidades, ¿no? Y qué medidas de mitigación se van a hacer o de remediación si fuera necesario, ¿no? Entonces, digamos así, como que los ingredientes para la receta están muy claros en la ley y eso te lo da el cumplimiento, o sea, eso te lo da como la observancia de la reglamentación y las leyes, ¿no? Y eso ayuda a que se protejan a las comunidades, ¿no? Ahora, pues todo es a veces mucho más bonito en, en papel que en realidad, ¿no? O sea, a veces, no estoy diciendo que siempre, pero en algunos proyectos, pues estos ingredientes igual no son ingredientes que se usan de primera calidad, ¿no? Y resulta que el pastelito nos sale ahí medio, ¿no? Feíto, medio crudo, lo que sea. La ventaja es que con el tiempo se ha ido aprendiendo, ¿no? No quiero decir que todo sea maravilloso ni que todo sea nefasto, pero sí se aprende, ¿no? O sea, por ejemplo, justo cuando en México empezó mucho la promoción de las energías renovables, hubo algunas comunidades en Oaxaca que la verdad se vieron muy afectadas por cómo se llevaron a cabo los contratos, por cómo se llevó a cabo como la parte de los tiempos en los que iban a estar, bueno, rentando las tierras, etcétera, ¿no? Y entonces eso fue algo como muy nocivo para las comunidades, pero para los propios proyectos a futuro de la energía eólica, ¿no? Entonces, se aprendió de ese proceso y rápidamente, pues se metieron otras herramientas legales, otros procedimientos para blindar esa situación. Y hoy en día, aunque seguramente habrá problemas, cada vez son menores, ¿no? Se sabe que, bueno, que hay que respetar obviamente las rutas de las aves y de los murciélagos, se sabe que hay que respetar también la voluntad de las comunidades, que tienen que dar un consentimiento libre, previo e informado, etcétera. Entonces, a lo que voy es, eh, poco a poco hemos ido creando todo como toda esta estructura que nos permite llevar proyectos y llevar desarrollo y que el desarrollo vaya de la mano de la sustentabilidad, ¿no? Y eso suena muy fácil. Yo la verdad es que el otro día me estaba acordando que hace años, como en el precámbrico, cuando estaba yo en el, en el SEMDA, alguna vez hablábamos de la importancia del comercio, el desarrollo y la sustentabilidad como elementos sine qua non, ¿no? O sea, decir, no puede haber desarrollo y comercio, hablando un poco en su momento del Telecán, sin que la sustentabilidad sea un elemento central, ¿no? Y me daba risa porque justo estaba en otra entrevista y dije, es que ya me da hasta pena porque digo, bueno, tantos años después y seguimos un poco igual en el sentido de decir,
tiene que ser un elemento central. O sea, no podemos olvidarnos que esta triple base, o sea, la sustentabilidad, tiene una cuestión ambiental, una cuestión social y una cuestión económica. Y es importante que retomemos esa idea, o sea, y que no se nos, o sea, como que a veces la usamos ahí banalmente, ¿no? Ay, la sustentabilidad. Ah, bueno, ok, ¿no? Pero ¿cómo vamos más allá? ¿Cómo, cómo hacemos para que exactamente proteger la naturaleza también sea proteger a los humanos, ¿no? O sea, no excluyamos una cosa de la otra, ¿no? Sí, justo me llama la atención porque, bueno, ahorita tú has sido también, que eso no lo mencioné, consejera del Pacto Global México de Naciones Unidas. Ahorita que estás mencionando justamente esta parte social, económica y ambiental que es fundamental para promover todo el asunto de la sustentabilidad, ¿tú de qué manera has observado que en o sea, en estos términos de consejería y llevando a cabo esta parte del cumplimiento ambiental, sí se lleve a cabo, o sea, desde el pacto, desde estos pactos internacionales y el cumplimiento ambiental, para poder llevar a cabo estas dinámicas y que realmente se solucionen y o sea, se respeten también todas ¿no? Todas las leyes y que no estropeen el medio ambiente, los proyectos. Fíjate qué padre que mencionas el pacto. A nosotros bueno, nosotros en Bustamante Más Freire, que es el despacho donde actualmente trabajo, somos adheridos a Pacto Global y yo soy consejera dentro del comité de gobernanza. Y una de las cosas que más me apasiona así de Pacto Global y de ser una empresa adherida a Pacto Global es que yo vengo de muchos años atrás, ¿no? De trabajar en sustentabilidad. Vengo desde cuando a veces gente nos decía: "Ay, ¿ustedes se suben a los árboles y los defienden y ahí viven o qué?", ¿no? O sea, sí era el concepto. Genial, o sea, de verdad, no es broma, o sea, mucha más gente de la que yo podría, este Como el libro de Italo Calvino, no sé si lo leyeron, el rampante, ay, no me acuerdo, pero bueno, es de un chavo que vive en los árboles, pero bueno. qué maravilla, luego me lo Ahorita pasas, me no acuerdo, lo he leído, pero me encantaría hacerlo. ahorita me acuerdo. Pero bueno, el punto es, de repente imagínate con esta visión de, bueno, ay, te subes al árbol y ahí vives, o qué pasa, o cómo lo defiendes, o por qué lo defiendes, o qué pasa con los árboles. Tenemos un pacto a nivel mundial donde todas las empresas que decidimos adherirnos, decimos, va, y vamos a jugar y vamos a jugar este juego de proteger en serio como que el medio ambiente y sí vamos a tratar de ser mucho más serios con nuestros procesos y vamos a ser mucho más serios con nuestros impactos y vamos a medir nuestras materialidades y vamos a medir nuestros alcances, por ejemplo, de contaminación, ¿no? Se trata de un alcance uno, de un alcance 2, de un alcance 3, o si es por transporte o es por producción o es por distribución, cómo lo cambiamos, cómo vamos a hacer el trabajo con nuestros equipos, ¿no? Cómo vamos a hacer que nuestros lugares de trabajo sean lugares mucho más incluyentes, mucho más diversos, lugares donde haya empoderamiento para las mujeres, que haya equidad, que la gente tenga horarios medianamente, pues, más decentes y que les dé tiempo para tener vida después del trabajo. ¿Cómo vamos a hacer para intercambiarnos información y tener mejores prácticas que podamos compartirnos y observar y decir, mira, no es como entre lo que dicen, entre colegas o entre peers, ¿no? O sea, el que uno igual a ti te hable, a veces es mucho más fácil que la información se procese y te invite a tomar acción, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que es un gran avance, no es el único, falta mucho por hacer. Sí es verdad que todavía tenemos que seguir trabajando muchísimo todas las empresas en ser muy cuidadosos de observar el greenwashing, eso es obvio, pero es el greenwashing, pero el social washing, pero ya saben, el pride washing, el pink washing y todos los washings del mundo, ¿no? Así como que viva la vida, pero sí es como tenemos que ser serios, ¿no? Y siento que cada vez más tenemos la información y las herramientas para hacerlo. O sea, para mí es como ya no hay pretexto, ¿no? O sea, ya no hay pretexto. O sea, si alguien hoy en día de verdad no toma las medidas
a su capacidad, a su decisión, a su nivel, para evitar dañar el medio ambiente, para evitar tener ambientes nocivos en sus trabajos, para evitar afectar a los grupos de interés y a las comunidades vulnerables que pueden impactarse por el trabajo, el producto, el servicio que ellos realizan o que realizamos, no hay justificación. O sea, no hay justificación, porque pasamos del, oye, tú te subes a los árboles para protegerlos, a tener este tipo de herramientas, ¿no? Donde está el pacto global, pero están los principios de economía circular, pero está todo el estudio de cómo podemos hacer prosperidad sin tanto crecimiento económico, pero tenemos estos intercambios de cómo integramos a grupos vulnerables, a procesos ambientales y sociales que les permitan tener una mejor condición de vida, ¿no? Entonces, como que tenemos mucho avanzado, a pesar de la situación geopolítica, a pesar de quienes estén en el poder en los países, a pesar de todo, las herramientas están ahí, ¿no? Ahora, las Entonces, herramientas están ahí y se dice fácil, ¿no? Pero digo, sí, claro. o sea, se dice fácil, pero a mí me llama la atención porque tú has estado como en todos los ámbitos, ¿no? O sea, es como que tienes una mirada desde la parte de las organizaciones, Salvo en el gobierno. desde el gobierno. Nunca Bueno, estuve en el gobierno, pero fíjate, has pero estado en muy empresas, cerca, pero no. has Ujú, estado en la academia, sí. ahorita has estado bueno, en las instituciones, ¿no? En las organizaciones internacionales, o sea, con todo este asunto del Pacto Global, y Ujú, ahorita pues también estás, especializándote en esto del ESG, que es lo que estaba yo leyendo, ¿no? De ujú, esta parte ambiental, social y de gobernanza, que también, digamos que compromete a las empresas a poderse, a realmente llevar a cabo un proceso de pues, de responsabilidad social, de gobernanza y ambiental. ¿Tú cómo ves todo esto, todos estos factores, ¿no? En las dinámicas sociales para poder llevar a cabo un proceso de esta naturaleza, en donde se lleve a cabo el cumplimiento ambiental integrado? O sea, porque, claro, lo hablas de una manera muy sencilla, pero en cada proyecto que se va haciendo, hay un montón de personas que están involucradas, hay un montón de tomas de decisiones por todos lados, por una parte institucional, por la parte del gobierno, por la parte de las empresas, por la parte de las organizaciones, por la parte de las comunidades. ¿Tú cómo ves la dinámica social? ¿Cuáles son digamos, como pues las dinámicas, las crisis, las dinámicas críticas, y de qué manera se van relacionando las personas para poder llevar a cabo un proceso desde la paz, desde la construcción de paz? ¿Sí me explicó? O sí, sí, sea, sí, claro, claro. porque pues, no es tan fácil, ¿no? No. De pares, pero no estamos hablando de entre pares, y entre pares hay pleitos, pero hay muchos grupos y luego este grupo está peleado con este grupo. O sea, es Claro, así como yo entiendo que son las dinámicas socioambientales, ¿no? claro, y precisamente porque el ambiente es como que multisectorial, ¿no? Que toca absolutamente a todos y cada uno de los sectores, eh, es que es tan complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, pues las personas que vivimos desde hace muchos años convencidas de que la protección ambiental es, ahora sí que, como dice el Mandalorian, es el camino, ¿no? Ay, yo qué nerd, pero me encanta. Estamos convencidas de eso, ¿no? Pero hay un grupo que puede decir, no, sobre la onda es generar riqueza, olvídate, de que el ambiente, no importa, ¿no? Y habrá gente que dice, no, lo más importante es que las comunidades se sientan integradas. Digo, lo estoy simplificando, ¿no? A un nivel máximo, pero eso es. Y Ujú. entonces, ante esa situación, lo que tú dices es hiper importante, porque entonces yo, claro, yo desde mi visión, que puede ser así visión de caballito lechero, decir, no, es el medio ambiente y no me importa nada. Digo, esa no es mi visión, pero estoy ejemplificando. Ujú. La visión del que solo quiere dinero va a decir, no, no me importa, ¿qué? ¿Cabetos? Y cipreses y especies en extinción, al fin todas
todos vamos a morir, ¿no? O sea, vámonos. Y el que otro dice, no, es que entonces, no, es que importa más los humanos que los árboles y lo que tú quieras hagamos, solamente bosques comestibles porque es lo único importante en la vida. Bueno, está bien, todas las visiones caben. Pero entonces ahí es donde el cumplimiento ambiental integral es tan importante, Y porque ese como te que, fija las ujú, líneas o sea, desde donde vamos a partir, ¿no? Entonces yo puedo decir, no, a mí solo me importa el medio ambiente, no importa que todos los humanos desaparezcan. Y entonces el cumplimiento ambiental integral me dice, no, espérame, ¿no? O sea, claro que el ser humano debe estar al centro y todo es importante, pero el ser humano no lo puede sacar de la ecuación, ¿no? Por eso a mí esa gente que luego dice, es que el ser humano es como un virus, ojalá desaparezca. Yo digo, oye, espérate, o sea, tampoco, ¿no? Si te das cuenta que tú también eres ser humano o estamos hablando formas parte de del otra virus. especie, ¿no? Entonces, eso es por eso es tan importante, porque tú, o sea, uno podría decir, no, pues la gente con el sentido común, no, yo ya me he dado cuenta que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, cuando tú tienes estas bases ya establecidas institucionalmente, donde yo te digo, ah, mira, a ti te encanta solo hacer riqueza, pues está increíble. Nada más que no puedes hacer riqueza en esta tierra sagrada de los Wixárikas, porque fíjate que están protegida, ¿no? A menos que ellos te autorizaran en cierta parte, bajo cierta, ya sabes, o sea, bajo ciertos lineamientos. Y a ver, tú que nada más quieres que los humanos, pues no, papá, o sea, tú también necesitas cumplir con estos lineamientos donde humanos y naturaleza y generación de empleo, riqueza y demás puedan cohabitar y convivir, ¿no? Entonces, yo por eso creo que es tan importante. Y sí, lo dices tú muy bien. Ha sido un camino largo, ha sido un camino un poco tortuoso en el sentido de decir, a ver, la gente que estamos a favor del medio ambiente no odiamos a las empresas, al contrario, ¿no? Entendemos perfecto su importancia. Tampoco odiamos a las comunidades que no defienden o que sentimos que podrían hacer un poco más por proteger el medio ambiente. Y también una de las cosas que debemos entender es que muchas veces estamos totalmente imbuidos en el algoritmo, ¿no? Entonces a mí a veces sí me pasa que digo, qué frustración, o sea, ¿por qué la gente no se está dando cuenta, ¿no? Que en la COP que viene en Brasil vamos a tener que estar discutiendo sobre cuestiones de metano, que es súper importante porque es un gas de efecto invernadero que tiene muchísima más como fuerza y potencia que el CO2 y pareciera que en México a nivel gubernamental no se está haciendo suficiente, ¿no? Y de verdad, genuinamente es algo que a mí me preocupa, no mucho, pero claro que en la calle voy, pues la gente dice, espérame, o sea, perdón, pero estoy más preocupada porque no me asalten, no se me inunde el coche, no me vayan a dejar colgado en un puente, ¿no? La verdad, o sea, entonces ahí es donde uno tiene que entender que estamos en un sistema donde el ambiente es multisectorial y donde no todo el mundo tiene como principal preocupación el cuidado del medio ambiente, ¿no? Porque muchos tienen como principal preocupación, pues sobrevivir y acabar el mes y poder poner comida en la mesa para sus hijas e hijos, ¿no? Entonces, ese es el entendimiento que uno creo deberíamos tener, ¿no? Claro. Cuando te escucha uno, dices, es clarísimo lo que nos dice Tania, pero tristemente la conciencia ambiental no es tan grande, hay poca conciencia ambiental, incluso en personas que deberían tenerla, y como dices, hay muchas veces los intereses económicos solitos son más poderosos que este cuidado del medio ambiente. Y la pregunta que quisiera hacer, ¿existen hoy por hoy los suficientes elementos coercitivos para hacer cumplir la norma? Es una muy buena pregunta, muy, muy, muy buena. A ver, existen, o sea, claro que existen, o sea, sí existen las sanciones, sí existen, te pueden imponer multas, La te ley pueden está, pero lo que me refiero es ajá, el elemento que haga, a ver, usted ahí, fíjate, no me un esté tirando punto esos árboles. importantísimo al futuro, ¿cuál es? Es
hay que fortalecer a la Profepa, ¿no? La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que eh, es una institución que necesitamos tener robusta, fuerte, con inspectores, con inspectoras, con gente capaz de sancionar, capaz de observar y también incluso a veces no solamente se trata de sancionar, algunas veces se trata de decir, oye, mira, orientar esto, ¿qué tal que lo haces de esta forma y entonces vas a evitar a X y Z sanción y no te vamos a clausurar y no vamos a imponerte multas o no vamos a llevar a la cárcel a tus representantes legales si fuera el caso, ¿no? Ahí es donde tenemos, como dicen, el eslabón más débil, ¿no? En la aplicación de las leyes y las sanciones que tenemos, ¿no? Y eso pareciera que fuera como una planeación hasta un poco perversa, ¿no? En el sentido de decir, tengo todo, aquí tengo ya tengo todas las instituciones, tengo todas las reglas, te voy a decir exacto qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, pero en el momento en que yo tenga que evaluar si lo estás haciendo o no, ahí hay un poco o una gran debilidad y sí quiero decirlo, no es por una cuestión de culpa de la Profepa por sí sola, sino es una cuestión del sistema, ¿no? O sea, sistemáticamente a la Profepa, yo me atrevería a decir que después de los primeros 6 años de vida, sistemáticamente a la Profepa se le ha ido debilitando, ¿no? Posiblemente en el sexenio anterior, pues tuvo como casi una atomización, así, al retirarles financiamiento y las personas más preparadas y tal, pero eh, esto venía de tiempo atrás, ¿no? Esta nueva Profepa me parece que está tratando de hacer las cosas de manera diferente, hay mucho más compromiso, hay gente como muy preparada, o sea, la verdad yo no quiero cantar victoria, pero sí tengo como un poco más de esperanza en que las cosas se pueden hacer mejor. Ahora, tenemos esta parte como institucional, pero también hay una parte que está haciendo ruido y que es algo muy interesante. Adela mencionó el ESG, ¿no? Que es el ambiente, sociedad y gobernanza. Que si bien que, por ejemplo, en Estados Unidos ahorita ha perdido un poco de fuerza por la situación política que viven en este momento, em, se habla más como de riesgos ambientales, climáticos, etcétera. La verdad es que ya la semilla está puesta y está puesta desde el sector financiero. Y yo siempre digo, no hay nada que le duela más a la gente que el bolsillo, ¿no? Siempre. Entonces, está muy interesante porque ya hay como lineamientos, hay guías, hay cuestiones que entraron de manera muy voluntaria, ¿no? A la mayoría de los países de, bueno, que ciertas industrias nos den reportes de sus alcances ambientales y sociales, de los cambios que están haciendo en sus gobiernos corporativos para integrar las cuestiones de protección al ambiente y convivencia con las comunidades y los grupos de interés. Pero ahora ya, por ejemplo, si tú eres una empresa pública o si eres una empresa que tiene relaciones o comercio con otros países, principalmente la Unión Europea, pues tienes que cumplir con ciertas líneas y mandatos, ¿no? Y entonces, eso es una maravilla porque podemos decir que es como un soft law, que así le conocemos los abogados, que no es una cosa que te vayas a tener una sanción de una multa o una clausura o lo que sea, si no vas a tener la sanción del riesgo reputacional, de que no vas a conseguir financiamiento y de que tus consumidores posiblemente empiecen a rechazar tus productos y servicios, ¿no? Entonces, lo que quiero decirte es sí, claro, en nuestro país tenemos que fortalecer de manera importante y rápida la cuestión de aplicar la ley y aplicar las sanciones, pero estamos, al estar integrados en esta cuestión global, pues ya nos alcanzaron como muchas medidas que podríamos llamar no obligatorias, pero que tienen un impacto directo en cómo nos relacionamos con el medio ambiente, la sociedad y el gobierno corporativo, ¿no?
Y eso va mucho más allá de la responsabilidad social, ¿no? Que antes se No, manejaba. claro, claro. La responsabilidad social me parece que es algo súper importante. El otro día justo, eh, bueno, yo justamente ahorita en mi despacho estamos en la recertificación de empresa socialmente responsable con CEMEFI, ¿no? Y entonces está interesante el proceso porque pues sí te hace como observar muchas cosas que tú das por hecho y dices, no, pues esto, no, pero a ver, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿O por qué lo estamos haciendo así? ¿O por qué lo estamos haciendo con este alcance? ¿No? Entonces yo creo que el convertirte en una empresa socialmente responsable, cuando lo haces, siento yo, con mucha congruencia, con integridad, con ese ánimo de sí aprender a ser un mejor, eh, pues un mejor jugador en el mundo, ¿no? Te ayuda muchísimo, pero es como estos primeros pasos, ¿no? Los siguientes pasos es, bueno, ¿cómo hago para eh, que, que mis servicios realmente ayuden a que esto sea un mejor escenario o una mejor pista de despegue de cosas mejores, tanto para la sociedad como para el medio ambiente? Ujú. La pregunta que hacía así buscando un área de oportunidad para mapas, porque efectivamente en esa responsabilidad social que deben de tener las empresas por el cuidado medioambiental, podría ser que se desarrollaran brigadas del cuidado ambiental, precisamente contratando a estas personas migrantes que tienen ciertos conocimientos no de una zona, de muchas zonas, porque son personas que han venido, incluso que algunas de ellas han sido desplazadas precisamente por daño ambiental, porque en sus espacios ya no se puede cultivar o ya no se puede, o ya fueron inundados, o sucedieron catástrofes y ahora necesitan ubicarse en otros lugares. Y estas personas podrían ser precisamente esas que, como bien dices, van y no nada más con el ánimo de irte a multar o de irte a hacer alguna sanción, sino también con el ámbito, mira, así se detiene que tu cerro no se deslave. Así se ubica, así se puede recuperar un área de bosque. Así se puede integrar unas áreas de captación de agua. Así se pueden hacer, en fin, todas estas Mm. cositas que nos van a ayudar a recuperar suelos, a recuperar espacios en general, a conservar faunas, ¿no? Porque todavía, por un lado, sí oyes a personas con mucha conciencia y muy claras, pero de repente le dices, oye, ¿y tú prefieres un producto denominado orgánico? Mm. Y a veces te contestan cada cosa, Ujú. es que saben raro, ¿no? Es que, mira, no puedes saber raro, lo único que tiene el producto es que te están certificando que no tiene químicos, que no se usaron pesticidas en su elaboración, que eso que hicieron y ese cuidado que tuvieron evitó que los roedores, que los reptiles, que las aves que habitaban al lado de ese plantío o o de ese bosque no fueron sacrificadas para que tú pudieras tener esa producción que necesitas tener. Claro. Pero efectivamente, ¿y quién lo cuidó? ¿Quién supo que eso no pasó? ¿No? Y luego vienen intereses muy fuertes, muy poderosos, e incluso se satanizan a ciertas empresas y sabemos, ¿no? De la satanización que existen de algunas, ¿no? Sobre todo todas aquellas que han manejado transgénicos y demás, y, y de repente dices, bueno, ¿y quién realmente lo cuida? Y hasta dónde estamos hablando de mitos y hasta dónde efectivamente hay cosas que no deberían de existir, ¿no? O te topas de repente con personas que te dicen, ¿sabes qué? Es que yo quiero que me des la leche orgánica. Y bueno, efectivamente se la llegas a conseguir y le da diarrea porque ya no pueden tomar leche. Esas cosas que están pasando, que ya son un fenómeno global,
no las podemos detener nada más con digamos, con un elemento policial que los cuide, sino necesitamos una conciencia general de personas que en todos los procesos estén inmiscuidas y trabajando por ahí. Y esa es como que una propuesta que a mí me gustaría plantear como una de las alternativas que Mapas pudiese abrir, el tener a estos custodios de los espacios ambientales. Sí, la verdad es que te escucho y me acuerdo de como en los 96, 7, una cosa así, dentro de Semarnat tenían un área de educación ambiental y hacían unas cosas súper interesantes. Y una de las cosas que tenían eran de estas brigadas de educación ambiental, ¿no? Y actualmente yo lo que veo es que las nuevas generaciones están mucho más informados y sensibilizados que nosotros. ¿Por qué? Porque tienen pues, la información en la palma de su mano, pero además porque están interesados, porque están preocupados, a veces hasta de más, ¿no? O sea, hace tiempo cuando estábamos haciendo el programa de 1.5 grados, de repente nos dijeron, hagan un programa sobre ansiedad climática en los jóvenes. Yo dije, ay, no, ya, pobres, o sea, encima, o sea, de por sí ser joven es increíble, es padrísimo, pero tiene muchos retos, ¿no? Y en este mundo yo creo que de redes sociales sobre información, sobre soledad, sobre todo lo que tienen, encima van a estar preocupados por el cambio climático. Digo, no, ya, pobres criaturas. O sea, que no se preocupen, que no estén ansiosos, hay que tomar acción. Yo siempre digo, no hay acciones pequeñas, todo esfuerzo cuenta, ¿no? Ese siempre ha sido mi mantra. Todo esfuerzo cuenta, aunque tú pienses que es nada. Hay gente que me dice: "Ay, es que ya no separa la basura porque el que viene la tira". No, no te preocupes, tú síguela separando, ¿no? Es igual y un granito de arena, pero es tu granito de arena y eso Sí. hace un cambio. Sobre las brigadas que tú señalas, me parece que sería algo muy interesante hacer. Yo creo que entender que aunque la información está ahí, no todo el mundo está dispuesto a realizar los cambios o a integrarla en sus hábitos diarios, ¿no? Pues eso es verdad, eso tenemos que entenderlo. O sea, hay gente que dice, ay, bueno, el ambiente, o sea, como que hay personas que les dicen, oye, ten cuidado con el uso del agua porque va a haber sequía. No te lo creen, hasta que tienes que estar viendo de dónde sacas agua, hasta dónde compras pipas y qué vamos a hacer, y eso pasó el año pasado en toda la república, ¿no? O sea, entonces, me gusta esa idea, yo creo que podría, hacerse hasta no sé, hablando así un poco tal, igual y hasta podría platicarse con los consejos empresariales, con las confederaciones, con las cámaras de, bueno, ¿y por qué no hacer como ciertas brigadas de personas especialistas que puedan ir y sensibilizar, ¿no? Obviamente, digo, tendría que tener un programa como que muy claro los objetivos, a quién, cómo, dónde, etcétera, quién va a sensibilizar a quién, pero sí estoy de acuerdo contigo que necesitamos tener como mucha más sensibilidad y comunicación, ¿no? Y también en el ideal, ¿verdad? Que sería, bueno, yo sí también creo que en un país donde la gente no tuviera que estarse preocupando tanto por las cuestiones más básicas, podríamos estar pensando en cuestiones un poco más profundas, ¿no? Como es el cuidado del medio ambiente. Que tendría que ser Oye, algo súper básico, pero si estás preocupado por tener, casa, vestido y sustento, pues posiblemente el cuidado del medio ambiente no esté en tus 10 Bueno, prioridades, ¿verdad? es también abrir una conciencia un poquito que nadie se come un billete de $100. Y entonces reconocer Claro, que si dejamos de cuidar la producción primaria y ese abasto de los alimentos, pues aunque hayamos generado mucha riqueza, aunque hayamos resuelto las economías elementales, pues no va a haber de dónde claro. sacar la comida. Sí, claro, exacto, como decía, ¿no? La carta famosísima del, creo que era el líder de los Sioux, ¿no? Cuando decía, Está padrísimo, ojalá te puedas comer el dinero", ¿no?
porque si no hay campo, si no hay maíz, si no hay, o sea, como si no hay agua, si no hay animales, si no hay procesos, ¿no? Porque todo influye a todo. O sea, el otro día yo estaba leyendo sobre el impacto que está teniendo la reducción en el número de murciélagos en el mundo. Y los murciélagos son los polinizadores junto con las abejas más importantes. Entonces, lo que quiere decir es que si los murciélagos llegaran a desaparecer, el clima como hoy lo conocemos, o sea, si hoy pensamos que el clima está vuelto loco y mal, bueno, si los murciélagos se pone así de, muchachos, nos acaba de cargar el payaso y ya es oficial, ¿no? Entonces, ¿y quién podría pensar? Ay, los murciélagos, ¿no? O sea, ¿no? Pues sí, porque tienen una función ecosistémica básica que impacta todo. Y si eso sucediera, que ojalá no suceda, o sea, que toquemos madera y que no suceda, y implantemos, obviamente, políticas públicas claras para que eso no suceda, y educación y tal, necesitamos informarle a la gente, porque Claro, la gente, la mayoría de las personas, pues no lo saben, ¿no? Y no saben de la importancia que tienen esas especies, y de ahí, bueno, ahora sí que vamos caminando, ¿no? Claro, pero mira, además, aunque sepas de la importancia y aunque te preocupes, porque reconoces, por ejemplo, dices, esta Ciudad de México, ¿cuántas casas de murciélagos no destruyó, no acabó? ¿No? Les invadimos sus espacios. Ujú. Y hace más o menos 6 años se cayó un árbol cerca de mi casa y desgraciadamente en ese árbol había una familia de murciélagos. Mm. Y esa familia pues ya no tenía su arbolito y se fue a meter al porche de mi casa. Entonces era un Mi vida. poquito incómodo, ¿no? Algunos amigos hacían la burla de que era la baticueva, Sí, exacto. pero a todos lados que busqué, a ver, yo necesito que me den ustedes una opción de dónde voy a refugiar a estos murciélagos, porque obviamente lo último que quisiera es dañarlos, más bien lo que necesito es una casa y debería de haber algún organismo que viniera y dijera, ¿sabes qué? Aquí hay unos murciélagos que necesitan ser rescatados y necesitan ir a, pues nunca lo conseguí, ¿no? Mm. Afortunadamente hubo modo de poderles colocar un espacio, ¿no? En otro arbolito cercano, pero no hubo nadie que pudiera irme a ayudar a rescatar a esos murciélagos. Incluso donde tú dices, esas instituciones, esos espacios que debería de haber para ello. Qué lástima que no te conocía antes, porque te hubiera recomendado al biólogo Rodrigo Medellín de la UNAM, que él es experto justo, le dicen el Batman mexicano, porque él estudia los murciélagos y así. Yo creo que sin duda alguna una de las personas que más sabe en el mundo sobre murciélagos es él. Entonces él te hubiera dicho fácilmente cómo, que se pero bueno, pudiera ya para hacer. la próxima será, Gerardo, ¿no? Ah, Pero, pues sí, o sea, ojalá haya otro murciélago que rescatar, ¿no? Porque sí. efectivamente cada vez Ahora, los... yo lo que creo es que, vaya, no, a mí no me gusta jugar de únete a los optimistas, ¿no? Y todo es perfecto. Claro que sabemos que tenemos muchísimos retos, pero también hay como muchas oportunidades. Y también estamos en un momento eh, que es un momento único, yo me atrevería a decir. ¿Por qué? Porque es un momento donde por primera vez en muchos años la base que crea el ESG, por ejemplo, la base que crea tener consumidores responsables en el mundo. Es la primera vez que tenemos más de 20 millones de consumidores responsables en la región, ¿no? O sea, estamos hablando como, bueno, de México para abajo, ¿no? O sea, 20 millones de consumidores, la gente dirá, ay, no es nada, ¿no? No, pues es muchísimo, la verdad. ¿No? Se están aplaudiendo 13 millones en una, en una elección que, bueno, ¿no? De sus cosas, 20 millones, pues bueno, hagamos una fiesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que al menos hay 20 millones de personas que van a estar señalando lo que se hace bien y lo que se hace mal, y van a dar su voto de premio o de castigo de acuerdo a cómo sientan que se está o protegiendo al ambiente o trabajando por la sociedad o todo junto. Entonces, yo creo que eso
sí nos coloca en un momento único. Tenemos leyes, por ejemplo, ya en la Unión Europea, donde el greenwashing es castigado, ¿no? O sea, eso no, eso cuando lo habíamos visto. Tenemos leyes que te están obligando a que reduzcas el número de horas extras, por ejemplo, para tus trabajadores y trabajadoras. Entonces, yo sí creo que estamos en un momento en donde si aprovechamos lo que está sucediendo y si hacemos que pues una difusión fuerte o una campaña fuerte para entender que si tú tienes este cumplimiento ambiental integrado, no es un obstáculo para el desarrollo, al contrario, es una base y que te ayuda a garantizar no solamente el crecimiento económico, pero también el cuidado del medio ambiente y la sana convivencia con la sociedad y las comunidades y las partes interesadas. Creo que eso fija una base muy interesante desde donde podemos avanzar. Oye, por ejemplo, hablando del cumplimiento ambiental integrado, este, con tu experiencia en derecho internacional, por ejemplo, ¿tú cómo consideras que influyen los marcos legales o los acuerdos internacionales, por ejemplo, en la promoción de un cumplimiento ambiental integrado eh, con la protección de las personas en vulnerabilidad? O sea, integrando a las personas en vulnerabilidad, pero también como con un marco que las proteja. ¿Sí existe o podría existir también dadas las condiciones que se están dando ahorita? A ver, yo creo que es importante señalar una cosa. La ley no distingue, o sea, la ley protege al ser humano, ¿no? De La acuerdo. ley protege, no, vaya, si hay ciertas leyes, ¿no? Obviamente, por ejemplo, pensemos en la ley Olimpia, ¿no? La ley Olimpia, aunque es una ley que puede proteger a hombres y mujeres, fue creada principalmente porque las mujeres somos muy violentadas en el mundo digital, ¿no? Entonces, pero es una ley que, bueno, obviamente, pues también hay hombres que pueden acceder a ella, ¿no? Sin ningún problema. Hay leyes que, o sea, la ley no va a decir, esta ley no se aplica para, ya sabes, personas que no estén en vulnerabilidad. Pero sí hay cosas en donde tratan de cobijar más a ciertos grupos, ¿no? O sea, no sé, se me ocurre ahorita, hubo una modificación en marzo de este año a la Ley General de Cambio Climático y se modificó y se dice que toda la información relacionada con avisos, cambios en los atlas, en los mapas de riesgo, en las consultas, tienen que darse en en la lengua de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si tú vas a dar en una zona donde las comunidades indígenas hablan náhuatl, pues tienes que hacerlo así. Si va a ser con las personas mixtecas, mixtecas. O sea, la comunidad que sea, necesita tener la información en su lengua, ¿no? A mí Ujú. eso me parece que es una maravilla, ¿no? Es una maravilla, porque a través de un instrumento eh, jurídico federal, como es la Ley General de Cambio Climático, se está protegiendo a grupos vulnerables con ciertas características particulares, ¿no? Ajá. Entonces, sí sucede. Cada vez sucede más. Ahora, exactamente, como decía mi abuelita, del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? O sea, en la ley ya está. Ahora, ¿cómo lo vamos a implementar? Y ahí es donde uno tendría que estar, pues, dando especial atención de, a ver, ¿no? Diría, ay, metamos al INAI una solicitud de información, pero pues ya no hay INAI. No, Entonces, metamos a donde sea que se pueda una solicitud diciendo, oigan, esta modificación a la Ley General de Cambio Climático, donde se obliga a que la información se dé en la lengua de las comunidades indígenas, se está llevando a cabo. Algunos ejemplos, cómo se está llevando, ya sabes. O sea, sí, sí hay ejemplos. O sea, este es el primero que se me ocurre, pero hay seguramente no, infinidad. y es que un poco lo pienso en términos de mapas, ahora que hablaba Gerardo de la intención de esta empresa social
de incorporar a personas vulnerables, pero también personas migrantes en refugio, ¿no? En retorno, que además siempre tienen problemas con los papeles, ¿no? Con todo este tipo de cosas. Y entonces, o sea, ¿qué pasa en términos legales si se hace una brigada, por ejemplo, de personas en movilidad para, no sé, para ir a cultivar, ¿no? Hacer algún trabajo de agricultura, o para ir a plantar árboles, o para ir a limpiar áreas naturales, etcétera, etcétera? Eh, Considerando que son personas en vulnerabilidad, pero que además no cuentan con los papeles específicos todavía, o sea, ¿cuál sería un marco legal que podría protegerlos en este trabajo ambiental? ¿No? Por ahí va más o menos como la pregunta. Y si hay posibilidades en ese sentido, dadas las condiciones estructurales que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, digamos como en esta ruptura de las estructuras que estamos viviendo actualmente. ¿Tú Bueno, cómo tú yo, ves? o sea, yo no soy especialista en derecho migratorio y en cuestiones de personas migrantes, pero, Ujú. o sea, el punto En es, términos primero legales. tenemos que ver bajo qué condiciones están llegando como refugiados, están llegando como eh, migrantes en estas caravanas, ¿no? Que vienen tantísimos desde Centroamérica, etcétera. Hay como procesos, ¿no? Que se tienen que cumplir, que yo sé que son como complicados, burocráticos, a veces está rebasada la autoridad, pero sí necesitan, pues, por lo menos acreditar, ¿no? Que están en el país, tener, el gobierno tiene que saber, o sea, porque por más que bueno, estoy pensando que hace tiempo hay una organización que trabaja con migrantes y como que la organización fue el paraguas, ¿no? O sea, como este paraguas para ayudarlos y acompañarlos en darles papeles, etcétera, y poderlos integrar al mundo laboral, Ujú. porque es complicado contratar a alguien sin papeles, ¿no? O sea, es muy complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues obviamente tienes corresponsabilidad con el SAT, ¿no? Y nadie queremos problemas con el SAT nunca, ¿no? Y tienes, pues, me parece que es un poco complicado decir, bueno, voy a contratar a alguien que no tiene papeles, a menos que o ya estén en proceso o estén eh, igual y cobijados, pues, no sé, a través de ACNUR o de alguna organización no gubernamental, etcétera, o si hay alguna empresa que tiene ese proyecto. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos uno de nuestros proyectos de voluntariado desde el año pasado es que damos un donativo al Huerto Tlatelolco, que es un huerto urbano en la Ciudad de México que nos parece que es una cosa divina porque lo que ha hecho Gaby Vargas y su equipo desde Cultiva Ciudad es maravilloso. Ellos lo que hicieron es recuperar un espacio en Tlatelolco que no había nada, ¿no? O sea, me parece, y no quiero equivocarme ni mentir, creo que por desgracia fue uno de los edificios o un pedazo de algo que se cayó cuando el temblor, ¿no? Y entonces lo que ellos han hecho es hacer un oasis, tal cual, ¿no? Entonces tienen camas de cultivo, tienen composta, tienen baños secos, hacen, bueno, una maravilla. Entonces nosotros dijimos, bueno, para nosotros es muy importante como el cuidado del medio ambiente y eso es un ejemplo interesante. Ujú. Es urbano, que también nos es interesante, y además cultivan, cuidan, mantienen y cosechan las camas de hortaliza y todo lo que se produce ahí, nosotros lo donamos al albergue Tochán para migrantes, ¿no? Entonces ha sido muy lindo porque los migrantes van, ayudan a la cosecha y se llevan, por fortuna, muchos kilos de hortalizas y demás cosas, ¿no? O sea, lo que voy es, entonces digo, te cuento esto, no para, sino para que sepan que hay una forma de hacerlo, ¿no? Yo la Claro, verdad es que al final del día no sé si los migrantes que van tienen sus papeles, si no, nadie les paga, es más bien estamos dando, ya sabes, pero ellos se sienten útiles, se sensibilizan, hay algunos que hasta han pedido aprender, ¿no? claro. Entonces, creo que hay diferentes formas, o sea, siempre hay diferentes formas, o sea, cuando
las personas vemos por la persona y ponemos en el centro a la persona. Indirectamente estamos poniendo también en el centro el cuidado del medio ambiente, porque las personas necesitamos vivir en Claro, un ambiente sano, en un ambiente limpio y por desgracia o gracia divina, para Elon Musk, solo podemos vivir en esta tierra, ¿no? Hasta hoy. O sea, no sé si después será que generamos en muchos años algunas habilidades para poder vivir en Marte, en Venus o en donde sea, pero hasta el día de hoy la información que tenemos es que los seres humanos solamente podemos vivir en este planeta azul, ¿no? Entonces, pues más nos vale cuidarlo, claro. Perfecto. Pues sí, ¿no? exacto. Cuidando el planeta, nos cuidamos unos a otros también, Claro, claro, no estamos ¿no? separados, ¿no? Exacto. Ujú. Tal cual. Así es esto. Oye, pues tristemente el tiempo vuela, ya Ajá. nos, nos se nos acabó el boleto y realmente hay mucho más que platicar y ojalá pronto te podamos volver a ver por aquí, Tania. Ah, yo feliz. Me Por lo encanta. pronto, pues tenemos que invitar nada más a las personas de la red que nos escucharon, que tomen estas ideas como punto de partida para cosas que se pueden hacer, para ver toda la conciencia que se puede crear y obviamente juntando la creatividad de distintas personas, podemos lograr mejores soluciones y ir haciendo de este planeta ese que siga siendo azul, como bien dices, Tan. Pues no, muchísimas gracias, lo disfruté mucho y la verdad es que a mí siempre me gusta como decirle a la gente lo que ya dije y vuelvo a repetir, no hay ningún esfuerzo es pequeño, toda acción cuenta y también entendamos que contamos ya con las herramientas, el cumplimiento ambiental integral es una realidad, pero también tenemos como esta responsabilidad ética y urgente de seguir protegiendo al ambiente, a la sociedad. ¿Por qué? Porque necesitamos, pues, tener este México, por lo menos desde México, ser un México mucho más justo y mucho más resiliente, ¿no? Totalmente. Pues muchísimas Y en gracias. paz, Adela, y en paz. Y en paz, En paz. en, en paz positiva, no en pax, Exacto, paz. no, paz, exacto. Muy bien, pues Bueno, muchas gracias. oye, pues muchas gracias, Tania, y muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Gracias, Gerardo. Y bueno, pues ya nos iremos viendo a la próxima emisión. Perfecto. Gracias. Maravilloso.